Estimados estudiantes, tengan ustedes un cordial saludo de su docente facilitador y en este momento vamos a iniciar nuestra primera sesión de clase del curso de Química Inorgánica. Bueno, vamos a tocar el tema de materia, Sistema Internacional de Unidades, estructura atómica y enlace químico. Acá en la imagen podemos ver cómo, por ejemplo, a partir de un terrón de azúcar, conforme vamos disminuyendo el tamaño, ¿sí?, de partícula, vamos a llegar hasta partículas cada vez más pequeñas, como por ejemplo, a partir de los cristales podemos llegar a los átomos, de los átomos podemos ver la estructura interna del átomo, el núcleo, y las partículas que existen en este núcleo, y que a su vez estas están formadas por quarks. También vamos a ver, como la imagen indica, ¿sí?, el Sistema Internacional de Unidades. Vamos a notar claramente, ¿sí?, acá en nuestra presentación, el Sistema Internacional de Unidades. También vamos a ver, como vemos acá, sí, vamos a ver enlace químico. Entonces vamos a iniciar con nuestra presentación. Sí, vamos a hacer una pregunta. ¿De qué se compone la materia? Sabemos que en el universo existen mucha materia, dentro de las cuales podemos destacar materia que se encuentra en estado sólido, en estado gaseoso, en estado líquido, e incluso las estrellas conforman el famoso estado plasmático. También existen otros tipos de materia, conocidos como por ejemplo el estado condensado de Bose-Einstein o el estado condensado fermiónico. Básicamente los dos anteriores después mencionados del plasma son básicamente estados de la materia, pero que se generan en laboratorio. Es un poco complicado que cualquier persona pueda ver esos estados. Por eso cuando se habla de la materia se habla de los tres estados conocidos, ¿no? Sólido, líquido y gas. Y también vemos que la materia, si bien es cierto, está en una serie de estados, también está compuesta por elementos que conforman el núcleo atómico, ¿sí? En verdad son partículas subatómicas. Entonces, el electrón rodea el núcleo del átomo y el núcleo del átomo a su vez está constituido, ¿sí?, por protones y neutrones. Miren, y esos protones y neutrones están a su vez conformados por quarks, y entre los quarks existen lo que conocemos como los gluones, ¿sí? Entonces, nosotros podemos notar claramente de qué está compuesta la materia. Vamos a continuar y vamos a hablar de los saberes previos. Sí, sabemos nosotros que para iniciar una clase nosotros debemos eh, tener, sí, en mente una preparación previa. Por ejemplo, ¿qué saberes previos debemos tener? La constitución del universo, por ejemplo, ¿de qué está constituido el universo? ¿Qué son elementos? ¿Qué son sustancias? ¿Qué es la energía? Que según la teoría de Einstein también es un tipo de materia. Vamos a continuar y vamos a ver ahora algo muy importante, que es el logro de la sección de aprendizaje. Entonces vamos a ver que al finalizar la sesión, el estudiante reconoce y explica lo que es materia, sus cambios, sus características y clasificación. Asimismo, desarrolla habilidades en el análisis, solución de ejercicios e interpretación de resultados con su respectivo sustento analítico, demostrando orden y precisión en los resultados. Reconoce la teoría atómica como parte fundamental de la química y lo relaciona con la actividad profesional. Sí, el logro de aprendizaje es algo muy importante porque nos da el horizonte a seguir, por ejemplo, en la clase, ¿no? Es buscar el objetivo de la sesión. Y también el logro de aprendizaje nos da el horizonte, ¿no? De las habilidades y competencias que vamos a desarrollar. Entonces acá vamos a desarrollar básicamente lo que nosotros conocemos como el pensamiento creativo y crítico, ¿sí? Vamos a continuar con nuestra exposición. Sí, vamos a continuar. Entonces, ya hemos visto qué es materia. Entonces, la materia está constituida, sí, la podemos clasificar en dos grupos. La primera, la que conocemos como sustancia, y la segunda, la que conocemos como mezcla. Entonces, cuando hablamos de materia, estamos hablando que la materia está constituida por sustancia y por mezcla. A su vez, la sustancia puede ser elemento, ¿sí?, sustancia simple o compuesta. Cuando hablamos de elementos, estamos hablando de átomos iguales. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo,
la sustancia considerada como simple elemento, por ejemplo, está formada por átomos de fierro, por átomos de sodio, ¿sí? Por átomos de azufre, por ejemplo. Entonces, esta es la sustancia elemental. Ahora, la sustancia compuesta está formada por moléculas o básicamente por sustancias que tienen dos o más átomos. Por ejemplo, una molécula podemos indicar el agua. Una sustancia compuesta también puede ser el carbonato de calcio, CaCO3, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, nosotros podemos ver que la sustancia se puede representar por una representación simbólica, que son, por ejemplo, el fierro, el sodio y el azufre, son símbolos. Y podemos representarlo también por fórmulas. Entonces, eso es lo que tiene de diferente lo que es sustancia en comparación con otros componentes que forman la materia. Entonces, hay algo también muy importante. Miren, que los elementos ya no pueden descomponerse en sustancias más sencillas, ¿sí? En cambio, los compuestos, por métodos químicos, pueden llegar a descomponerse en sustancias más simples. Por ejemplo, el carbonato de calcio, ¿sí? Por un método pirolítico, lo podemos descomponer en CO2, ¿sí? Que es el gas que se va a generar, más el óxido de calcio, ¿sí? Ahora vamos a ver las mezclas. Miren, cuando hablamos de mezclas, estamos hablando de otro componente en la materia. Por ejemplo, la mezcla homogénea es aquella mezcla, la que estamos indicando acá, que presenta una sola fase, ¿sí? La mezcla homogénea presenta una sola fase. Otra característica de la mezcla homogénea que estamos viendo acá, ¿sí? Es que, por ejemplo, la mezcla homogénea, cuando esta se da, no se puede distinguir los componentes de la mezcla, ¿sí? Por ejemplo, también es conocido como solución. Entonces, la mezcla homogénea también la podemos llamar solución, ¿sí? Y forma una sola fase. En cambio, la mezcla heterogénea es muy distinta a la anterior. En la mezcla heterogénea lo que sucede es que nosotros podemos distinguir, ¿sí? Distinguir los componentes. Los componentes que ésta posee, ¿sí? Por ejemplo, una mezcla homogénea podría ser una solución. Por ejemplo, una gaseosa es una mezcla homogénea. Una mezcla heterogénea, por ejemplo, puede ser una ensalada de frutas, donde nosotros podemos distinguir, por ejemplo, las frutas que hayamos agregado a esa ensalada. Por ejemplo, si a mí me gusta la fresa y esa ensalada tiene fresa, yo voy a distinguir la fresa y si es que me gusta, me lo voy a comer primero, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos mencionar como mezcla homogénea, ¿sí? Y mezcla heterogénea, que forman lo que conocemos, ¿sí? Mezcla en general. Vamos a ver ahora la sustancia. Ya conversamos lo que es sustancia. Entonces, por ejemplo, las sustancias pueden ser homogéneas, ¿sí? Y pueden formar una fase. Por ejemplo, el cristal de azufre que estamos viendo acá es una sustancia de tipo elemental, sustancia sencilla, donde los átomos forman estructuras romboédricas y estas están formadas, por ejemplo, si bien es cierto, por 8 átomos, pero son del mismo elemento, que es azufre. Por ejemplo, este lingote de oro que vemos acá, que estamos mostrando acá, está conformado por átomos de oro. Sí, esta es sustancia básicamente de tipo elemental. Pero ahora mira, ahora cuando hablamos de sustancia, por ejemplo, podemos hablar del sulfato de cobre pentahidratado. Entonces, este sulfato de cobre pentahidratado tiene este color, ¿sí? Debido a las moléculas de agua que tiene esta sustancia. Por ejemplo, también podemos hablar del hielo seco, ¿sí? Su nombre conocido normalmente como hielo seco, su fórmula es CO2. Y también podemos hablar del ácido sulfúrico. Si ustedes se dan cuenta, estos normalmente forman una sola fase, ¿sí? Vamos a continuar con nuestra exposición y ahora vamos a ver, por ejemplo, las mezclas homogéneas. Conversábamos en antes que una mezcla homogénea es conocida como solución, ¿sí? Las mezclas homogéneas son conocidas como solución o también disoluciones, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven acá que forman una fase, como estamos indicando acá, ¿sí? Una fase. Pero ustedes pueden notar que en esas fases, que es una sola, no podemos distinguir a los componentes. Entonces, esa es una mezcla de tipo homogénea. Vamos a continuar con la exposición y ahora vamos a hablar de la mezcla de tipo heterogénea. Por ejemplo, nosotros vemos que esta mezcla heterogénea forma una fase, pero es una mezcla de granito. Miren, si nosotros podemos ver acá en esta mezcla de granito, podemos encontrar puntos más oscuros, como ves acá, y puntos blancos. Entonces, estos son, si bien es cierto, son fases sólidas, pero son los componentes.
que van a formar el granito, que en este caso son el cuarzo, la mica y el feldespato. Otra mezcla de tipo muy conocida y que normalmente lo podemos ver es la mezcla de arena con agua. Si ustedes ven acá, acá podemos ver, ¿sí?, la arena en el fondo y la superficie, podemos ver el agua. Este es el agua y esta es la arena. Miren, ¿y qué es lo que nosotros podemos ver? Podemos distinguir a los componentes fácilmente, ¿sí? Entonces, esto es la representación de lo que son mezclas de tipo heterogéneas. Ahora vamos a ver estados de la materia. Miren, los estados ya lo hemos visto en antes, ¿sí? Los estados de la materia, básicamente lo que nosotros conocemos son sólido, líquido y gas. ¿Qué características tiene el sólido? Por ejemplo, en el estado sólido, las fuerzas de repulsión, ¿sí?, y las fuerzas de atracción, ¿sí? Esas dos fuerzas existen. Entonces, la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión, ¿sí?, entre los átomos que conforman una sustancia en estado sólido. Ahora también recordemos que tiene forma definida, ¿sí? Recordemos que el estado sólido tiene forma definida. Ahora, en el estado líquido, la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión, ¿sí? Y los líquidos adquieren la forma, ¿sí?, la forma del recipiente que los contenga. Entonces, esa es la característica que difiere del estado sólido y el estado líquido, son en las fuerzas que ellas poseen. Ahora, como estas fuerzas de repulsión es igual, ¿sí?, como la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión, lo que va a suceder es lo siguiente, que por eso es que los líquidos se mueven o se trasladan sus moléculas fácilmente en una superficie sólida, si estas llegaran a caerse, por ejemplo, del recipiente. Y el estado gaseoso, la fuerza de repulsión en el estado gaseoso, la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. Por eso el estado gaseoso tiene el fenómeno de difusión, es decir, nosotros liberamos un gas en un determinado medio y este se va a difundir, ocupando todo el espacio posible. Y en el estado plasmático nosotros tenemos, ¿sí?, a la materia ionizada a alta temperatura. Entonces, si tú ves acá, en la parte de la base, acá la temperatura, por ejemplo, normalmente es baja para el estado sólido, ¿sí?, y comienza a aumentar hacia temperaturas más elevadas, por ejemplo, para el estado gaseoso. Por ejemplo, si nosotros encontramos en estado gaseoso el agua, sabemos que debe estar por encima de 100 grados centígrados. Miren, el estado plasmático, la temperatura para que llegara a este estado es por encima de los 10.000 grados centígrados, ¿sí? Por ejemplo, los equipos conocidos como ICP, ¿sí?, que son equipos de barrido de elementos hasta 37 por barrida, ¿sí? El ICP es plasma por inducción acoplada. Entonces, el plasma que usan estos equipos supera los 10.000 grados centígrados y por medio se pueden hacer una serie de análisis de elementos metálicos, básicamente, ¿sí? Vamos a ver ahora los cambios de estado de la materia. Sí, la materia cambia de estado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un primer estado sólido y que queremos llevar a un segundo estado líquido, ese paso de estado se llama fusión, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? El hielo, por ejemplo, si ponemos como ejemplo en estado sólido al hielo, al agua, ¿sí?, en estado sólido, por derretimiento, es decir, por aumento de temperatura, acá lo que va a suceder, la temperatura va a aumentar, entonces va a pasar el estado líquido. Ahora, si nosotros queremos llevar del estado líquido al estado gaseoso, la temperatura sigue aumentando. Entonces, del punto 1 de sólido a líquido, de líquido a gas, la temperatura sigue aumentando. Pero pasa lo contrario, por ejemplo, si yo me voy del sentido inverso. Por ejemplo, voy a cambiar de color para que notes lo que estoy explicando, ¿sí? Vamos a cambiar de color acá. Voy a poner a un color verde. Mira, por ejemplo, yo quiero pasar de gas a líquido, entonces acá la temperatura debe disminuir, ¿sí? Y si yo quiero pasar de líquido a estado sólido, que es solidificación, la temperatura debe seguir disminuyendo, ¿sí? Hay pasos, por ejemplo, que se conoce como sublimación, es decir, el sólido pasa, ¿sí?, a un estado gaseoso. Por ejemplo, si este fuera CO2, ¿sí?, voy a cambiar mi color de pluma. Si este fuera CO2, entonces nosotros vamos a hacer que este cubo se va a evaporar, ¿sí?, por el fenómeno de sublimación. Es decir, el sólido, que es el hielo seco, no va a pasar a estado líquido, sino directamente se va a convertir
en estado gaseoso. Entonces, básicamente, estos son los estados por los que transita la materia, es decir, lo que nosotros podemos notar con claridad. Entonces, ya hemos visto lo que es materia, ahora vamos a ver sus propiedades. Miren, la materia tiene unas ciertas características o propiedades, por ejemplo, las generales, es decir, aquellas que toda materia que nosotros veamos va a tener. Por ejemplo, va a tener una masa. Por ejemplo, si yo cojo un lapicero, el lapicero va a tener una masa, va a tener un peso y va a tener un volumen, va a tener un tamaño, una forma, ¿sí? Esto se llama propiedades generales. Ahora, dentro de las propiedades específicas, podemos distinguir básicamente dos, las físicas y las químicas, ¿sí? Y dentro de las propiedades que corresponden a este tipo de específicas, podemos tener las intensivas y las extensivas. Las intensivas básicamente no dependen de la masa, esa propiedad no depende de la masa. Por ejemplo, la conductividad eléctrica, por ejemplo, la densidad. Si la densidad, por ejemplo, es una propiedad de tiempo intensiva. En cambio, las extensivas sí dependen de la masa. ¿Sí? Por ejemplo, acá estamos hablando del volumen, ¿sí? Y otros ejemplos más que podemos dar, ¿sí? Vamos a continuar con nuestra exposición. Y ahora vamos a ver métodos de separación. Miren, los métodos de separación son los métodos que se utilizan, por ejemplo, para separar a la materia, ¿sí? Por ejemplo, el tamizado, ¿sí? Es un tipo de separación. ¿Qué principio utiliza el tamizado, como vemos acá en esta imagen 1? Utiliza el tipo de tamaño. Por ejemplo, el sedazo o el tamiz, por ejemplo, que vemos acá, va a separar la materia por tamaños. Esto es importantísimo que ustedes conozcan porque, por ejemplo, las empresas mineras tienen este tipo de separación. Por ejemplo, si yo quiero llevar un proceso de flotación un mineral de cobre, entonces al momento que comienzo a pasar de un tamaño partícula, por ejemplo, el mineral de cobre podemos encontrar hasta que ingresan a chancadoras con 2 metros o metro y medio de diámetro. Luego de pasar una serie de chancado primario y secundario, pasan a unos molinos. Esos molinos los llevan hasta más o menos una aproximada de 200 micras, que es el tamaño que se necesita para el sistema de flotación. Pero para que llegue a esas 200 micras, en el proceso hay una serie de tamizados, tamices, cribas que le llaman. Entonces, esto nos da una separación por tamaños. La filtración es otro tipo de separación muy conocida. Por ejemplo, por medio de la filtración nosotros separamos un sólido, podemos separar un sólido de un líquido, ¿sí? Por ejemplo, este principio, ¿quién los usa? Las plantas de tratamiento de aguas, las plantas de tratamiento de aguas. Las plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, ¿no? Conocidas como PETAR. Entonces, ellos usan este principio, ¿sí? Se filtra, por ejemplo, si nosotros tenemos una solución que tiene demasiados sólidos en suspensión, entonces por medio de unos reactivos floculantes o coagulantes, hacemos que esto precipite. Pero en los sistemas, en los tanques clarificadores, se va a dar una especie de separación. Entonces, básicamente, nosotros podemos separar, ¿sí? El sólido del líquido. Y la cristalización es sí, una operación unitaria muy utilizada, ¿no? Para, por ejemplo, poder hacer que de la solución que tiene un tipo de sustancia comercial, por ejemplo, el azúcar, precipite. Por ejemplo, el azúcar se cristaliza y lo podemos luego separar de la solución madre de tal manera que ésta pueda ser comercializada. Entonces, los métodos de separación son muy utilizados en la industria, dependiendo del tipo de principio que utilicemos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos explicado. Entonces, la materia se clasifica en ¿qué? En mezcla, 1, y se clasifica en sustancias puras. Dentro de las mezclas tenemos, ¿te acuerdas? Las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Entonces, las mezclas homogéneas que vamos a nombrar acá, como las disoluciones, por ejemplo, agua con azúcar, esa es una mezcla, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que las muestras heterogéneas, por ejemplo, son aquellas donde nosotros vamos a ver más de una fase, es decir, podemos ver sólidos, líquidos, podemos ver, por ejemplo, distinguir claramente los componentes de esa mezcla. Ahora vamos a ver qué son las sustancias. Miren, las sustancias puras pueden ser compuestos o pueden ser sustancias simples. Dentro de los compuestos, por ejemplo, tenemos a los elementos, ¿sí? A los elementos. Pero esos elementos forman parte de las sustancias simples. Por ejemplo, hemos hablado acá, por ejemplo, de una sustancia simple puede ser el fierro, el aluminio. Sí, los compuestos están formados por varios elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
un compuesto puede ser, por ejemplo, el ácido sulfúrico, H2SO4. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una sustancia simple y de una sustancia básicamente? Que las sustancias simples están formadas por los mismos átomos, ¿sí? Está formada por los mismos átomos. En cambio, un compuesto está formada por dos o más átomos diferentes. Ahora, otra diferencia es que nosotros podemos, a partir de sustancias compuestas, llegar a sustancias más simples, ¿sí? Y otra cosa que distingue a la sustancia pura de la mezcla es que esta la podemos representar por medio de símbolos, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros recordemos dentro del tema que estamos viendo. Ahora vamos a ver un ejercicio, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes premisas involucra un cambio químico? Sabemos que un cambio químico es un cambio que se da en la estructura íntima de la materia, es decir, a partir de una sustancia inicial, después de un cambio químico vamos a tener una sustancia final que llamamos a veces productos. La descomposición de la materia orgánica, por ejemplo, si yo descompongo, por ejemplo, un hidrocarburo, ¿sí? Por ejemplo, lo puedo convertir en CO2 más agua. Pero, por ejemplo, una sustancia orgánica, por ejemplo, puede ser un azúcar, ¿sí? Un azúcar. A ese azúcar yo lo utilizo, por ejemplo, lo fermento, ¿sí? Y voy a encontrar CO2 más un alcohol. Entonces, este es un cambio de tipo químico. La oxidación de un clavo, por ejemplo, el clavo, que nosotros normalmente conocemos como fierro, luego que se oxida se convierte en Fe2 o 3, por ejemplo, ¿no? Y ustedes están viendo que hay un cambio, ¿sí? Muy notorio en la materia, ¿sí? Entonces el elemento con el oxígeno se va a oxidar. La combustión de un gas, esto es lo que le decía antes. Por ejemplo, yo tengo acá un hidrocarburo, CX y HI. Hidrocarburo está compuesto básicamente por carbono e hidrógeno. Mira, yo lo combustiono con oxígeno y esta se convierte en CO2 más agua, si es una combustión completa. Entonces, acá tenemos que la primera es química, ¿sí? La segunda también es química, ¿sí? Un cambio químico. La combustión es un cambio químico, pero la disolución de sal en agua es un cambio físico. Miren, ¿cómo lo podemos saber? Miren, por ejemplo, yo tengo acá una solución, ¿sí? Yo le agrego, por ejemplo, una cantidad determinada de sal, ¿sí? Esta sal se va a disolver, se disuelve. Pero miren, si yo acá le agrego, por ejemplo, una temperatura elevada, ¿sí? Temperatura elevada, yo hago que el H2O pase a vapor. Y cuando esto suceda, la sal va a quedar en el fondo, ¿sí? Una vez que todo el agua se evapora. Entonces, este es básicamente un cambio físico, ¿sí? Vamos a pasar ahora a ver otro punto muy importante, el Sistema Internacional de Unidades. Bueno, nosotros sabemos que en el Sistema Internacional de Unidades es un sistema que se ha adoptado a nivel mundial, donde, por ejemplo, podemos hablar de las unidades básicas o fundamentales. Dentro de las unidades básicas o fundamentales tenemos al metro, al kilogramo, al segundo, al Kelvin, ¿sí? Al amperio, al candela y al mol. Entonces, esas son las unidades básicas, son 7. Su símbolo, por ejemplo, de metro es M, su símbolo de kilogramo es kg, el segundo con una S, el Kelvin con K, el amperio con A, el candela con CD y el mol como cantidad de sustancia, ¿sí? Entonces, su magnitud del metro es longitud, del kilogramo es la masa, del segundo es tiempo, del Kelvin es temperatura, del amperio es intensidad de corriente, el candela es intensidad luminosa, sí, el mol y cantidad de sustancia. Y acá tenemos, ¿no? Su dimensión, L para longitud, M para masa, T para tiempo, tita para temperatura termodinámica, que en este caso es Kelvin, I para el amperio, ¿sí? Intensidad luminosa por J y cantidad de sustancia N. Entonces, estas son del Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Estamos hablando de su unidad, símbolo, magnitud y dimensión. Vamos a ver ahora una nueva presentación que corresponde también a los prefijos para expresar potencia numérica. Por ejemplo, si nosotros tenemos una unidad, si la unidad es un metro, es cierto que muchas veces tenemos la necesidad de medir longitudes mayores a un metro si tomamos como base el metro. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, que si nosotros necesitamos medir distancias, por ejemplo, como del Sol a la Tierra, o de la Tierra a, por ejemplo, a Marte, o quizás a estrellas que están mucho más lejanas, entonces el metro quedaría, ¿qué te digo?, muy corto para poder medir este tipo
de longitudes. Por eso, debido a eso, se dan, por ejemplo, medidas que están por encima del metro y también hay medidas que están por debajo del metro. Por ejemplo, si yo quisiera medir un sistema de longitud inmenso, por ejemplo, podemos usar el iota, que es 10 a la menos 24, el zeta, que es 10 a la 21, el hexa, que es el 10 a la 18, el peta, que es 10 a la 15, el tera, que es 10 a la 12, el giga, que es 10 a la 9, el mega, que es 10 a la sexta, el kilo, que es 10 al cubo, el hecto, que es el 10 al cuadrado, y el deca, que es 10, ¿sí? Es dependiendo de la unidad que utilicemos. Y también tenemos unidades mucho más pequeñas, por ejemplo, yocto, el sopto, ¿no? Yocto, sopto, ato, fento, pico, nano, micro, mili, centi y deci. Y todos vamos a ver que van a tener una similitud con el factor que es 10 elevado a una potencia, mientras que nosotros cuando hablamos de medidas por encima de una base, por ejemplo, si hablamos de metros, tenemos 10 a la 24 positivo, pero si hablamos de una medida por debajo de un metro, por ejemplo, tenemos el yocta, pero que es con signo negativo, 10 a la menos 24. Entonces, estos son útiles básicamente para tener unidades que nos puedan representar, en algunos casos, lo que queremos medir. Miren, por ejemplo, acá vamos a resolver un ejercicio, ¿sí? Vamos a poner acá solución. Me dice acá, una liebre corre a una velocidad de 2 millas por hora. Un canario vuela a razón de 6 kilómetros por hora, ¿sí? Y vamos a ver acá que un globo se desplaza a 2 metros por segundo. ¿Cuál viaja a mayor temperatura? Miren, si nosotros ponemos ¿sí? La primera enunciado, la liebre, dice que la liebre corre ¿cuánto? A 2 millas por hora. ¿Sí? Acá vemos acá lo siguiente, en B. ¿Qué dice el tercero? Dice, un canario vuela a 6 kilómetros. Mira, el canario vuela ¿a cuánto? A 6 kilómetros por hora. Y nosotros vamos a ver que un globo, si acá dice un globo se desplaza ¿a cuánto? A 2 metros por segundo. Entonces, si tú ves acá tenemos unidades distintas. Acá tenemos millas, acá tenemos kilómetros, ¿sí? Millas por hora, kilómetros por hora, y tenemos metros por segundo. Entonces, para yo poder comparar y decir cuál de ellos tiene mayor velocidad, lo que tengo que ver es una conversión de unidades. Entonces, yo voy a hacer la conversión de unidades como sigue. Mira, 2 millas por hora. Sí, mira, una milla equivale a 1609,5 metros. ¿Sí? Esa es una milla. Ahora, una hora equivale a 3600 segundos. Si tú te das cuenta, milla con milla se eliminan, hora con hora se eliminan, y el resultado de esto me va a dar la velocidad de la liebre, pero en metros por segundo. Entonces yo tengo acá 2 por 1609,5. ¿Sí? Esto entre 3600 segundos, 3600 segundos equivale a un valor de 0,89, ¿sí? metros por segundo. Entonces, esta es la velocidad de la liebre. Ahora la velocidad del canario. Mira, acá igualito, mira. Hacemos 1 kilómetro es igual a 1000 metros. 1000 metros por, ahora, una hora es igual a 3600 segundos. Como vemos acá, kilómetros con kilómetros se anulan, ¿sí? Hora con hora se anulan y justamente me va a quedar en las mismas unidades con las que se está desplazando el globo y con las que se está moviendo la liebre. Entonces acá hacemos una operación sencilla, hacemos 6000, ¿sí? 6000, ¿sí? 6 por 1000, 6000 entre 3600. Entonces nosotros tenemos un valor acá de 1,66. ¿En qué unidades? En metros por segundo. Entonces, ahora sí yo puedo comparar. Mira, la liebre se mueve a 0,89 metros por segundo. El canario vuela a 1,66 metros por segundo. El globo se mueve a 2 metros por segundo. Por lo tanto, el que tendrá mayor velocidad será el globo. Entonces, esto es una experiencia, ¿sí?
cambio de unidades. Vamos a continuar ahora con otro tema. Si ya hemos visto materia, estamos viendo Sistema Internacional de Unidades, ahora vamos a ver estructura atómica, ¿sí? Mire, cuando hablamos del átomo, nos podemos remontar a los primeros pensadores griegos que utilizaron esta palabra. Por ejemplo, el átomo la acuñó, por ejemplo, en la escuela de Demócrito. Leucipo y Demócrito hablaron de esta teoría, la teoría atómica, que nosotros más adelante la desarrollaron con gran genialidad grandes pensadores como Dalton, por ejemplo, ¿no? Entonces, el átomo básicamente tiene dos partes. Una que es el núcleo, ¿sí? Donde está formada por los protones y los neutrones, ¿sí? El núcleo va a tener carga positiva. ¿Y quién le da la carga positiva? Los protones. Porque los protones se presentan con carga P más P positivo y los neutrones se recargan con carga neutra, ¿sí? Entonces, el núcleo va a tener carga positiva debido a los neutrones. Perdón, a los protones. Entonces, ahora vamos a ver que en la parte del átomo vemos también la envoltura, ¿sí? La envoltura, y en esa envoltura o nube electrónica se encuentran los electrones. ¿Qué carga tienen los electrones? Carga negativa. Entonces, en la imagen que podemos ver acá, voy a usar mi puntero láser. Sí, en la imagen que estamos viendo acá, acá tenemos el núcleo atómico. En este núcleo vamos a encontrar los protones y vamos a encontrar los neutrones. Ahora, en la nube electrónica vamos a encontrar que se mueven los electrones. Entonces, esto es la estructura básica de un átomo. Sí, vamos a ver ahora también, a ver, vamos a ver esta parte. Vamos a ver acá, ¿sí? A ver, vamos a retroceder. Miren, vamos a ver la estructura atómica. Por ejemplo, yo tengo un núcleo, ¿sí? Esto que estamos representando acá, esta E. Voy a retroceder un ratito, voy a coger mi puntero. Entonces, vamos a ver que este núcleo, ¿sí? Este es un elemento. Esta simbología, esta es la masa, ¿sí? La masa del átomo. Esta simbología viene a ser el número atómico, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es el número atómico? Es el número de protones o electrones de un átomo neutro, ¿sí? Cuando hablamos de átomo neutro, estamos hablando de un elemento sin carga, que manifiesta las propiedades químicas de un elemento, ¿sí? El número de masa es la masa, es la suma del número de protones más electrones, perdón, más el número de neutrones. Entonces, cuando hablamos de número atómico, estamos hablando que A es igual a protones más neutrones, ¿sí? Entonces, ese es el número de masa. Mira, y un elemento neutro, ¿sí? Un elemento neutro, es decir, sin carga, los protones son iguales a los electrones y esto es igual al número atómico. Lo que conocemos como la palabra P, ¿sí? Vamos a ver ahora el ejemplo que me indica, ¿sí? Voy a borrar esta parte de acá, ¿sí? Voy a borrar esta parte de acá, de la parte explicativa que hemos dado para que ustedes puedan leer lo que vamos a ver acá. Entonces, el número de masa, sí viene a ser simbolizado por A. Es igual al número atómico más el número de neutrones. Lo que le explica acá, ¿no? Número de masa es número atómico, ¿sí? Protones, que es igual a Z, más los neutrones, ¿sí? ¿Qué más podemos indicar? Miren, acá, por ejemplo, yo tengo un caso muy importante, miren. ¿Cuánto es el número de masa del sodio? Si ustedes pueden ver acá, ¿sí? El número de masa del sodio, ¿sí? Está representado básicamente por el número 23. Ese es el A, que es el número de masa. Mira, y el número atómico es Z. Entonces, cuando nosotros tenemos un elemento, por ejemplo, el sodio, que en la parte superior tiene 23 y en la parte inferior tiene un 11, entonces significa que su número de masa es 23 y su número atómico es 11. ¿Sí? El número atómico es la posición que ocupa ese elemento en la tabla periódica. ¿Sí? Vamos a ver ahora tipos de átomos. ¿Qué tipos de átomos podemos distinguir básicamente en la naturaleza? Entonces, dentro de los tipos de átomos podemos mencionar a los isótopos. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo son los mismos elementos, pero que tienen igual número atómico. Sí pueden tener diferente número de masa, pero el número atómico les da esa característica de llamar isótopos, ¿sí? También son conocidos como hílidos. Por ejemplo, los isótopos conocidos del hidrógeno son el deuterio, el tritio y el protio. Son 3 isótopos que tienen. Ahora vamos a ver isótonos. ¿Qué son isótonos? Los isótonos nosotros podemos representar por una regla memotécnica la n de isótonos. Entonces es igual número de neutrones, ¿sí? Número de neutrones. Entonces los isótonos tienen igual número de neutrones.
Por ejemplo, ¿cómo yo distingo esto? 14 menos 7, 7. 12 menos 5, 7. Entonces, el nitrógeno con el boro tienen igual número de neutrones, son isótonos. Ahora, ¿qué son isóbaros? Mira, los isóbaros yo lo puedo distinguir de A. Entonces A es igual a número de masa. Número de masa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los isótonos son aquellos elementos que tienen igual número de masa. Mira, son elementos distintos, pero tienen igual número de masa. Un ejemplo de isóbaros, por ejemplo, tenemos, ¿sí? Isóbaros, tenemos a la plata y al paladio, ¿sí? Ahora vamos a tener, por ejemplo, otra serie de elementos. Por ejemplo, ejemplo de isótopos también podemos mencionar al carbono, mira, al carbono 12 y al carbono 14, ¿sí? Este es el carbono natural y este es un carbono de tipo radioactivo. Como nosotros podemos ver, estos isótopos tienen igual número atómico, ¿sí? O su Z. Entonces, estos son los tres tipos de átomos que nosotros vamos a distinguir: isótopos, isótonos e isóbaros, ¿sí? Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Miren, en la tabla periódica ustedes ven, por ejemplo, que el carbono, el nitrógeno, el fósforo y una serie de elementos están ubicados en la tabla periódica y ellos tienen un número de masa y un número atómico establecido. Pero, ¿cómo es que se calcula? Entonces, la masa atómica promedio ponderada de los isótopos de un elemento químico se calcula de la siguiente manera. Por ejemplo, hemos visto que el carbono tiene dos isótopos, ¿sí? El carbono, por ejemplo, tiene el carbono 12 y el carbono 14. Cada uno de ellos tiene masas distintas, por eso es que se llama 12 y 14. Esas masas son distintas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber qué valor va en la tabla periódica? No va ni el menor, ni el mayor, ni el intermedio, va el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Se calcula la masa atómica del elemento multiplicado por su abundancia, ¿sí? Masa por porcentaje de abundancia, ¿sí? Esta es abundancia. ¿Sí? Y como son isótopos normalmente que tienen más, bueno, hay elementos que tienen más de dos isótopos, entonces es la sumatoria de la masa por la abundancia de cada isótopo dividido entre 100. 100 vendría a ser la suma de las abundancias de cada uno de los isótopos existentes. A ver, vamos a continuar con esto y vamos a dar un ejemplo. Mira, masa atómica promedio. ¿De quién? De litio. Mira, me están hablando de litio. Dice que el litio tiene dos isótopos, ¿sí? Mira, calcula la masa atómica de litio sabiendo que está formada por una mezcla de dos isótopos, el litio 6 y el litio 7. La abundancia de litio 7 es 92,40%. La masa isotópica de litio 6 es 6,167 y la del litio 7 es 7,0179. Entonces, acá yo voy a poner cómo se calcula. ¿Sí? Vamos a calcular, la base siempre es 100, porque viene a ser el 100%. Entonces, vamos a hablar de litio 7. ¿Cuál es la abundancia de litio 7? Mira, la abundancia de litio 7 es 92,40%, ¿sí? Más, vamos a ver la otra abundancia. La otra abundancia, ¿cuánto sería? Primero vamos a hacer el producto de esta abundancia que vemos acá con la masa de este isótopo. ¿Cuánto es la masa de este isótopo? Mira, acá está, mira. Es 7,0179 multiplicado por la abundancia. Más la masa del isótopo 6, mira. ¿Cuánto sería? 6,0167 por la abundancia. Mira, en este caso no te la dan, pero tú debes saber que la abundancia de 92,40 más la que no me dan X debe ser 100%. Entonces, si tú sumas, ¿sí? X más 92,4% te va a dar la abundancia de X, ¿sí? 100 menos 92,4 te da un valor, si nosotros restamos, ¿sí? Hagamos ese cálculo sencillo, ¿sí? Hagamos ese cálculo sencillo, 100 menos 92,4, este es un valor o es igual a 7,6. Entonces su abundancia sería la diferencia, 7,6. Entonces la masa atómica promedio de los isótopos de litio va a ser, hagamos ese cálculo, a ver, mira, 7,0179 por 92,4 más 6,0167 por 7,6. ¿Sí? Esto dividido entre 100, ¿Sí? Esto me da un valor de
6,94. Entonces, este es el valor de la masa atómica promedio de litio en función de sus dos isótopos, ¿sí? Y eso, si tú lo verificas con la tabla periódica, está muy próximo, ¿sí? Entonces, esta es la aplicación de lo que conocemos como masa atómica promedio. Vamos a irnos ahora, ¿sí?, a otra diapositiva, ¿sí? Esto que vemos acá lo vamos a dejar para tu práctica, ¿sí? Pero vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver que deduzca la masa atómica de la plata natural. Entonces, mira, acá me están dando, ¿sí? Miren, los isótopos del número másico 107, ¿sí? Y 109. Mira, vamos a ver, masa atómica promedio. Ahora, ¿de quién vamos a ver? De la plata. Entonces, vamos a anotar o vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Entonces, mira, acá tenemos la masa 107, ¿sí? Masa 107, ¿sí? 107 por la abundancia de la plata con ese, de isótopo plata con esa masa, que es 56, más, mira, la masa del 109, ¿cuánto es? 109 por su abundancia, 44. Si tú sumas 56 más 44, tiene que darte 100. Entonces vamos a ver la masa atómica promedio de la plata, va a ser igual, calculamos eso, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo, mira, 107, ¿sí? Por 56 más 109 por 44, ¿sí? Esto entre 100 me da el valor de 107,88. 107,88. Entonces, esto es lo que aproximadamente está en la tabla periódica. Entonces, ese es la masa atómica promedio de los isótopos de la plata. Recuerda que no todos los elementos tienen isótopos, ¿sí? No todos los elementos tienen isótopos, algunos no los tienen. Entonces, acá vamos a ver alguna tabla, completa el siguiente cuadro, ¿sí? Vamos a ver que el número de masa viene a ser, aquí viene a ser, por ejemplo, vamos a partir por los electrones. Vamos a hacer unos cuantos y ustedes van a hacer el resto. Por ejemplo, yo tengo acá que los protones más los neutrones, si yo los sumo, me va a dar el número de masa. Pero recuerda, si el elemento está en estado neutro, lo que va a pasar es lo siguiente. Los electrones también van a ser 16, ¿sí? En estado neutro. Ahora, si yo sumo neutrones más protones, sí, 15 más 16, esto debe darme 31. ¿Qué es 31? El número de masa. Y te acuerdas que como el elemento es neutro, tenemos que los neutrones van a... Perdón, a ver los protones. Acá ha habido un error, ¿sí? Acá no debe ir 16. Acá, a ver, perdón, lo pasé. Sí, entonces acá lo que debemos hacer es que los electrones son iguales a los protones. ¿Pero cuántos son los protones? 15. Entonces, acá nosotros tenemos que sumar, ¿sí? Vamos a sumar. El número de masa sería los neutrones más los protones. Y esto me da 31. Ahora, yo quiero saber cuál es su número atómico. El número atómico viene a ser el número de protones, que es Z. Entonces, el número atómico es 15. Entonces, esto lo vamos a dejar como principio básico para que ustedes puedan determinar protones, neutrones, electrones de un elemento, ¿sí? Por ejemplo, el número atómico del fósforo es 15, su número de masa es 31, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo el número de masa, por ejemplo, del silicio. Mira, tú sabes que el número de masa, mira, A es igual a neutrones más protones. Si me dan que el número de masa del silicio es 28, es igual a los neutrones. Si me dan 28, es igual a los neutrones. Pero los neutrones, ¿cuánto es? 14, más los protones. Por lo tanto, los protones va a ser igual a 14. Entonces yo pongo acá 28, los protones son 14, ¿sí? Si los protones son 14, entonces tú puedes distinguir fácilmente cuál es el número de electrones. ¿Sí? El número de electrones en este caso también va a ser 14, porque es un elemento neutro, ¿sí? El silicio tiene 14 protones, tiene 14 electrones. Tiene 14 neutrones más los protones sería el número de masa. Ahora, ¿cuánto viene a ser su número atómico? De los protones viene a ser igual a los electrones y a su vez al número atómico. Entonces, su número atómico va a ser 14. Entonces, estos dos lo hemos desarrollado para que ustedes puedan desarrollar los demás, ¿sí? Vamos a continuar con nuestra exposición, ¿sí? Entonces, vamos a ver la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? La configuración electrónica es la distribución de los electrones
en los niveles y subniveles de energía. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, sí, vamos a ver acá. Por ejemplo, yo tengo acá el sodio, ¿sí? El sodio. El sodio tiene 11 como número atómico, entonces su configuración electrónica será un S2, 2S2 y 2P, ¿cuánto? Tiene que darme 11. 2P6, mira, hasta ahí tengo 10. Y sería 3S1. Entonces vemos acá que el sodio tiene 3 niveles de energía. Mira, este sería el primer nivel, esto sería el segundo nivel y este sería el tercer nivel. Entonces, esa es la configuración electrónica, es distribuir los electrones en serie de niveles de menor energía hacia mayor energía. Ahora, ¿qué son los niveles de energía? Mira, los niveles de energía se representan por N, que viene a ser el número cuántico principal. Es una serie de áreas externas al núcleo del átomo. Esos son los niveles de energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un átomo, este es el núcleo, y los niveles de energías van a ser las capas que van desde el centro hacia afuera, según la cantidad de electrones que tenga. Entonces, mire, es una serie de áreas externas al núcleo del átomo, como lo he representado acá, ¿sí? De esta forma, en las que se mueven los electrones, por eso se reconoce como nube electrónica, y son designados por números cuánticos enteros, del 1 al 7. Mire, y acá esto lo vamos a notar de la siguiente manera. Por ejemplo, yo tengo acá el núcleo. Acá yo tengo el nivel 1, el nivel 2, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6 y nivel 7. Mira, yo acá tengo la notación cuántica, ¿sí? En números arábigos, pero también tengo la notación espectroscópica, que viene a ser las letras K, L, M, N, O, P y Q. Miren, conforme yo voy saliendo del núcleo hacia afuera, la energía aumenta. ¿Sí? Pero eso me indica que es menos estable. En cambio, si yo voy, ¿sí? Al contrario, desde afuera hacia adentro, vamos a ver que la energía disminuye, pero le da la particularidad de tener más estabilidad al átomo. Entonces, de esta forma se utiliza los niveles de energía para una configuración electrónica, ¿sí? Vamos a ver ahora que para nosotros poder distinguir, ¿sí? O poder llevar a cabo la representación de la distribución electrónica, vamos a notar que vamos a utilizar esta regla de serrucho, ¿sí? Por ejemplo, yo hice la notación del sodio, miren, Na11. ¿Cómo se usa? Entonces, en el primer nivel tengo el orbital S con 2 electrones. Tengo un segundo nivel también con orbital S con 2 electrones. Tengo un segundo nivel ahora con orbitales de tipo P con 6 electrones. Mire, si yo sumo, voy a tener 6 más 2, 8, más 2, 10. Pero tenemos 11, por eso es que necesitamos un tercer nivel con un orbital. ¿Sí? Con un electrón en ese orbital. Entonces, ¿cómo se inicia? Mira, por ejemplo, cuando empezamos por un S2, 2S2, de ahí sigue 2P6 y de ahí sigue 3S2. Eso es lo que yo utilicé acá. Entonces, esto es conocido como la regla del serrucho. Es configuración electrónica, básicamente. Principio de exclusión de Pauling. ¿Qué me dice? ¿Qué establece este principio? Mira, establece que solo 2 electrones pueden existir en un mismo orbital atómico. Y estos deben tener orientaciones, es decir, espines diferentes. Miren, vamos a ver que si nosotros tenemos nuestros orbitales, por ejemplo S, vamos a ver que estos espines tienen que ser diferentes. Miren, por ejemplo, si yo tengo un S2, yo no puedo tener 2 electrones con spin. Esto se llama spin, ¿sí? Spin. Spin positivo. Si yo no puedo tener un orbital S con 2 electrones con spin positivo, y tampoco no puedo tener un orbital S con 2 spines, 2 spin negativo. La regla de exclusión de Pauli me establece que debería ser, sí, de esta forma, un spin positivo y un spin negativo. Entonces, esta sería la correcta, la C, según la regla de exclusión de Pauli, ¿sí? Vamos a continuar, a ver. Vamos a continuar. Entonces, cuando nosotros hablamos del principio de máxima multiplicidad de Hahn, el principio de máxima multiplicidad de Hahn me dice lo siguiente. Miren, cuando yo tengo niveles de energía, por ejemplo, tengo el litio, un S2, ¿sí? Tengo un S2 y tengo 2 S1. Entonces, el principio de exclusión de Pauli me dicen que yo no puedo tener, ¿sí? No puedo tener orbitales que tengan 2 electrones y que un orbital que sea en la misma
en el mismo nivel de energía tenga orbitales vacíos. Por ejemplo, en el principio de exclusión de Pauling, por ejemplo, yo tengo acá el número atómico del boro, ¿sí? 5. Entonces, yo tengo acá, lo primero que tengo que acá, como este nivel es 1, se llena uno hacia arriba, uno hacia abajo. Como este es el nivel 2, se llena uno hacia arriba y uno hacia abajo, ¿sí? Esto es un spin positivo y un spin negativo. Y el que queda, me queda con spin positivo. Y así, conforme yo voy teniendo más electrones, esto de acá van a ir ocupando, ¿sí? Ocupando posición de tal manera que los orbitales tengan al menos un electrón, ¿sí? No podemos tener, por ejemplo, este caso. Estos dos electrones que están acá, si los voy a poner acá y acá, que estos dos electrones estén acá, ¿sí? En un solo orbital y dejando vacíos. No, lo primero que tenemos que hacer es lo que dice acá el principio de exclusión de Pauling, que debe haber un electrón al menos en cada orbital, ¿sí? Entonces, este principio nos ayuda muchísimo a poder configurar correctamente. Mira, hacer la configuración electrónica e indicar los números cuánticos del sodio. Mira, el sodio, N, ¿sí? N11. Esto ya lo hemos hecho ya. Sería un S2, 2S2, 2P6, 3S1. Entonces, el número cuántico principal, N, sería 3, porque está en el tercer nivel su electrón. ¿Sí? El número cuántico secundario L sería 0. ¿Sí? Porque cuando hablamos de L, el S es 0, el P es igual a 1, el D es igual a 2 y el F es igual a 3. Entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos de número cuántico secundario. ¿Cómo es ese? El L es igual a 0, ¿sí? Ahora el MS, ¿sí? El MS, por ejemplo, para este tipo de orbital S, vamos a ver aquí, el orbital S tiene dos electrones, uno hacia arriba y uno hacia abajo. En este caso, este orbital se representa por 0. Entonces, el MS es 0. Ahora, el MS, ¿sí? Este de acá, el que hemos hecho antes, perdón, vamos a poner claro esto, ¿sí? Vamos a borrar esto. Perdón, ¿sí? Vamos a borrar esto. Disculpen, vamos a ver. Sí, vamos a borrar esto. Sí, este es el MS. Sí, vamos a ponerlo acá. Sí, vamos a ponerlo acá. Sí, acá. Listo, este es el ML, ¿sí? El número cuántico magnético de posición. Y el spin es aquel que puede ser, mira, si el electrón está hacia arriba, es spin positivo. Y si el electrón está hacia abajo, es spin negativo. Mira, entonces como el spin es positivo, es un medio positivo y es un medio negativo. Entonces acá sería, como está, solamente tenemos un S, ¿sí? Este es un ejemplo que he puesto, pero el que nosotros tenemos es este, ¿sí? Entonces vamos a llevar ese ejemplo acá. Entonces, ese ejemplo nos indica, ¿sí? Que tenemos que el spin para este último electrón es un medio. Entonces, estos son los números cuánticos. Nivel 3, eh, eh, orbital L0, eh, ¿sí? Número cuántico de posición 0 y número cuántico spin, un medio. Entonces, esto es básicamente lo que es reconocer los números cuánticos, ¿sí? Este ejemplo, el siguiente, dice hallar la configuración electrónica indicando el número cuánticos del titanio. Entonces vamos a ver el titanio, ¿sí? El titanio tiene 22. Entonces va a ser un S2, 2S2, 2P6. Sí, va a ser 3S2, 3P6. ¿Sí? Hasta ahí tenemos, ¿sí? De ahí será 4S2, ¿sí? Va a ser 4S2. Y recuerda, después de haber hecho esta configuración de 4S2, sería, ¿sí? 3D. ¿Sí? Vamos a ver que son 22. Entonces tenemos acá, sería 10, 20, 3D2. Entonces, para el último electrón, ¿cuál sería el último electrón? Entonces nosotros vemos que el último electrón va a tener, ¿sí? En 3D. Entonces, si yo quiero encontrar, ¿sí? Ese electrón, yo debo decir que N es igual a 3. ¿Sí? Para el 3, ¿sí? Para este electrón que está en 3D2.
Entonces va a ser 3, N va a ser 3. ¿Te acuerdas que te dije que L puede ser S, P, D o F? Entonces S es 0, P es 1, D es 2 y F es 3. Entonces, como es D, entonces L va a ser igual a ¿cuánto? L va a ser igual a, como vemos acá, D. Pero D, ¿cuánto vale? 2. Ahora el ML, que es el de posición, vamos a ver. Mira, S1, 3, 5. Entonces, este va a tener un subnivel, ¿sí? Este va a tener 3 subniveles. Este va a tener 5 subniveles y este va a tener 7 subniveles. Entonces, estamos hablando del D. Entonces, como es D, ¿cuánto tiene? 5 subniveles. Miren. Entonces, vamos a poner de esta forma, ¿sí? Vamos a dividir, mira, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Vamos a hacerlo más simétrico. Sí, voy a borrar esta parte para hacerlo más simétrico, ¿sí? Vamos a hacerlo más simétrico, para que se vea bonito la cajita. ¿Sí? Vamos a hacer una cajita donde vamos a estar representando al D, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5, mira. Entonces, si yo tengo acá 5, entonces este es 0. ¿Sí? Este es menos 1, este es menos 2. Este es más 1, este es más 2. Entonces, nosotros vemos acá que el electrón, por la regla de máxima multiplicidad de Hahn, va a entrar así, mira, de esta forma. Estos dos electrones van a ingresar aquí de esta forma. Entonces vemos que el último electrón, ¿qué posición tiene? Tiene menos 1. ¿Sí? Esa es la posición. Ahora, el número magnético, ¿sí? El número cuántico magnético va a ser igual a más un menos. Entonces, estos serían los números cuánticos para el 3D2. ¿Sí? 3D2. Esos son sus números cuánticos, ¿sí? Que corresponde al elemento titanio. Vamos a ver ahora otro. Dice, conociendo el símbolo del elemento, indique su número de protones, neutrones y electrones. Entonces vamos a ver el átomo de bario de 135 y un ion del selenio 80 con doble carga negativa. Entonces esto te lo dejo de desafío, de tarea. Entonces, en clase lo vamos a resolver, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver lo que son enlaces químicos. Esta es la tercera y última parte de lo que corresponde a nuestra primera sesión. ¿Qué es un enlace químico? Miren, un enlace químico es la unión que existe entre los elementos en la naturaleza. Por ejemplo, los enlaces químicos básicamente se dan porque al momento de darse, los elementos que están libres en la naturaleza, ¿sí? Van a ionizarse de tal manera que se enlazan. Si es enlace iónico, van a compartir electrones y covalente o van a formar el famoso enlace metálico. Entonces, la idea es que cuando se forman estos enlaces, su energía disminuye y se hace una forma estable, es decir, es la forma más estable que pueden tener para que existen. Entonces, los enlaces pueden ser iónicos, covalentes o metálicos. ¿Qué es un enlace iónico? Es la unión de un metal con un no metal. Por ejemplo, un enlace iónico puede ser el cloruro de sodio. Esto forma un enlace iónico. ¿Sí? La sal que está mencionando acá. Por ejemplo, covalente, la unión de dos no metales, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el hidrógeno y el Cl no son metales. Y el enlace metálico viene a ser la unión entre dos átomos de los metales, por ejemplo, el fierro, el sodio, el cobre, son elementos metálicos. Vamos a continuar con nuestra exposición. Entonces, ¿qué es un enlace iónico o electrovalente? ¿Sí? Así se le conoce. Es la unión, voy a poner acá mi puntero, láser. Mira, es la unión del catión y el anión mediante una fuerza de atracción electrostática. ¿Sí? Básicamente, los enlaces de tipo iónico son de tipo electrostáticos. Se denomina electrovalente porque se vale del electrón. Hay una transferencia, ¿no?, hacia el no metal, debido a su alta diferencia de electronegatividad. Entonces, mira, por ejemplo, yo tengo el sodio con el cloro que forman la famosa sal o cloruro de sodio. Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos acá la configuración de Lewis. El sodio, como se dio un electrón, se carga positivo, y el cloro, como ganó un electrón, se carga negativo. Entonces, esta fuerza eléctrica de atracción tiene una diferencia de electronegatividad de 2.1. Entonces, como hemos visto la configuración, ¿sí?, del sodio, al momento que este pierde un electrón, ¿sí?, vamos a ponerle acá, ¿sí? Al momento que este pierde un electrón, ¿sí?, por eso que se carga positivo, completa su octeto, mira.
Sí, en la última capa tiene 8 electrones. 2 más 6 es 8 electrones. Entonces, este es el octeto. Mira, el cloro, al momento de que gana un electrón, también en su última capa cumple su octeto. Mira, 2 más 6, 8 electrones. Entonces, esto es lo que sucede cuando hay un enlace iónico, ¿sí? Ambos elementos que participan en este enlace llegan a formar su octeto, ¿sí? Y otra característica para que se dé enlace de tipo iónico, que la variación de la electronegatividad debe ser mayor que 7. ¿Qué significa eso? Que la electronegatividad, por ejemplo, del sodio, ¿sí? Del Na, que es el sodio, menos la electronegatividad. ¿De quién estamos hablando? Del cloro, debe ser mayor que 1.7. ¿Sí? Esas son diferencias de electronegatividades que los elementos tienen en las tablas periódicas normalmente. Sí, y vamos a ver un esquema. Mira, por ejemplo, el litio, al momento que forma el fluoruro de litio, tú ves que acá que el litio va a ceder un electrón. Al momento que el litio cede un electrón al flúor, ambos comparten, pierden, uno gana y el otro pierde electrones. Pero ¿qué sucede? Mira, que el litio, que tenía el segundo subnivel, un electrón, ahora se queda con un nivel nada más, el primero. Pero resulta que esto es la forma más estable. Y el flúor, que en su segundo nivel tenía 5 más 2, 7 electrones, al momento que el litio le excede su electrón, forma 8 electrones. Miren, ¿han visto? 2 más 6, 8 electrones. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver constantemente, ¿no? Es una forma de existencia de este tipo de enlace. Los elementos existen porque ceden electrones uno y el otro gana. ¿Qué es el enlace metálico? Es un enlace especial donde los cationes metálicos, sí, es un enlace especial donde los cationes metálicos son atraídos fuertemente por el mar de electrones generados en su entorno. Por ello los metales son buenos conductores eléctricos y del calor. Este enlace también se da en las aleaciones, acero, bronce y latón. Miren, nosotros hemos visto, vamos a explicar esto un poquito. Sí, miren, por ejemplo, ustedes saben que el electrón tiene un núcleo. Ese núcleo es positivo y tiene una nube electrónica. Y la nube electrónica tiene carga negativa. Entonces, cuando nosotros hablamos del enlace de tipo metálico, van a ser los mismos elementos. Miren, y ustedes van a darse cuenta de esto, miren, que la teoría del mal de electrones me dice lo siguiente. Estos electrones que están girando, ¿sí? De el núcleo hacia afuera, van a hacer lo que nosotros conocemos como electrones deslocalizados. Por ejemplo, estos electrones que tú ves acá van a ser los electrones deslocalizados, de tal manera que en medio, entre dos cargas positivas, se va a poner un electrón. Y por cargas electrostáticas, tú sabes que positivo con negativo se atraen. En cambio, si no hubiera acá este electrón en medio, este que también es positivo se repeliría. Entonces, esa es la teoría básica del mar de electrones. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Sí? Las propiedades de los metales. Ustedes saben que las propiedades pues, de los metales son muy conocidas. Por ejemplo, son de alta dureza, ¿no? Son dúctiles, maleables, eh, tienen altos puntos de fusión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que caracteriza a los metales. ¿Sí? También tienen lo que conocemos como brillo metálico. Entonces, el enlace covalente es un enlace muy especial. ¿Sí? Es la unión entre átomos no metálicos. ¿Sí? Es la unión entre átomos no metálicos, ¿sí? Mediante fuerzas eléctricas y magnéticas, cuyo origen está en la compartición de uno o más pares de electrones de valencia. Mediante la compartición de pares electrónicos, muchos átomos alcanzan el octeto. ¿Sí? La diferencia de electronegatividad entre los átomos no es muy grande y no hay posibilidad de transferencia de electrones. Se forman iones. ¿Sí? Que se formen iones, ¿no? Y se cumple que la variación de la electronegatividad es mayor o igual que cero, pero menor o igual que 100. ¿Sí? Vamos a ver si nos presentan un ejemplo. Miren, entonces nosotros vamos a ver esto, miren, que en los enlaces de tipo covalente, por ejemplo, yo tengo el CH4. Vemos que el carbono se va a unir a 4 hidrógenos. ¿Sí? A 4 hidrógenos. ¿Sí? Entonces, tú sabes que el hidrógeno tiene un electrón, y los hidrógenos tienen un electrón. Y el carbono tiene 4 electrones. Voy a cambiar de color para diferenciar, ¿sí? Para diferenciar básicamente al
a los electrones de carbón. Entonces el carbón tiene esto, mira. Entonces, esta es la compartición de electrones de que se está hablando. Sí, por ejemplo, si tú ves acá el carbono, forma su octeto, mira, 2, 4, 6, 8. Entonces, esto es lo que sucede con los enlaces tipo covalentes, ¿sí? Eh, comparten electrones, ni uno lo pierde ni el otro lo gana, ¿sí? Entonces vamos a ver que para nosotros entender este tema, tenemos que ver, mira, para predecir si los elementos formarán un enlace iónico covalente, estimar la polaridad. Por ejemplo, hablamos de esto, ¿no? Cuando la variación de electronegatividad entre dos elementos es muy grande, estos tienden a formar enlaces de tipo iónico, ¿sí? Delta D es mayor que 1,7. Acá debe ser, vamos a ponerle acá, 1,7, ¿sí? El enlace será predominantemente iónico, ¿sí? Ahora dice, si el enlace es menor que 1,7, el enlace será predominantemente covalente, ¿sí? Y si el enlace es igual a 0, entonces es un enlace de tipo apolar o no polar, ¿sí? Entonces vamos a ver esto básicamente, lo que se refiere a la diferencia de electronegatividad. Miren, acá le decimos, mira, por ejemplo, la diferencia de electronegatividad del potasio es 4, ¿sí? Menos el 0,8, me da 3,2, ¿sí? Este es un enlace iónico. Mira, la diferencia de electronegatividad de 3 menos 2,1 me da 0,9, entonces es un enlace tipo covalente, ¿sí? El fluoruro de potasio es iónico y el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico es básicamente covalente, ¿sí? Entonces acá tenemos la clasificación de los enlaces, ¿no? Por ejemplo, según el número de pares de electrones compartidos pueden ser simples, dobles o triples. Miren, por ejemplo, estos enlaces que están acá, voy a ponerlos con mi plumón acá, este es enlace simple. Porque ambos están compartiendo un electrón, ¿sí? Este es enlace doble. Y este es enlace triple. ¿Sí? Este es enlace simple, enlace doble y enlace triple. Entonces, este enlace se denomina sigma, este pi, este sigma, este pi, y el de acá en medio es sigma, ¿sí? Entonces, este tipo de enlace vamos a poner enlace simple, enlace doble y enlace triple, ¿sí? Cuando normalmente hablamos de enlaces covalentes. Esto básicamente se produce en los compuestos orgánicos, ¿sí? Propiedades de las sustancias covalentes. ¿Qué propiedades tienen las sustancias covalentes? Por ejemplo, voy a mostrarles acá que las propiedades de las sustancias covalentes pueden ser, cuando forman moléculas, tienen puntos de fusión y ebullición bajos. Por ejemplo, el agua. El hielo funde más o menos a 4 grados centígrados y hierve o se ebulle a 100 grados centígrados. Los compuestos covalentes apolares, es decir, puros, por ejemplo, un compuesto covalente apolar es aquel que su diferencia de electronegatividad es cero. ¿Y eso cuándo se da? Se da cuando son del mismo elemento. Por ejemplo, un compuesto polar puede ser la molécula de hidrógeno. Como estos tienen la misma electronegatividad, su diferencia será cero. Mira, son solubles en disolventes apolares y los polares en disolventes polares, ¿sí? Es decir, lo mismo disuelve a lo mismo, como dice la teoría, ¿no? La conductividad eléctrica parcial solo en compuestos polares, comúnmente acuosos, ¿sí? Entonces, esas son las particularidades de los enlaces covalentes de las moléculas. Ahora vamos a hablar de los átomos. Los átomos tienen puntos de fusión y ebullición muy elevados. Por ejemplo, el grafito, ¿no? Tiene un punto de ebullición elevado. Insolubles en todos los disolventes, no conductores eléctricos, ¿no? Excepto el grafito, que sí presenta conductividad por la deslocalización de un electrón en cada átomo, ¿sí? Básicamente esto es lo que sucede. Entonces vamos a llegar ahora al final de nuestra semana 1 y vamos a ver las conclusiones, ¿no? Es posible diferenciar el comportamiento de las moléculas cuando se clasifica la materia, según los 3 estados de agregación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de los 3 estados de agregación, ¿recuerdas cuáles eran? Sólido, líquido y gaseoso. Se identifica la estructura atómica, ¿sí? Hemos podido identificar esa estructura, por ejemplo, está formada por el núcleo y la nube electrónica. En la nube electrónica encontramos a los electrones y en el núcleo a los protones y neutrones. Y se reconocen los diferentes tipos de enlaces, ¿no? Enlaces de tipo iónico, ¿sí? Enlaces de tipo iónico, enlaces de tipo covalente y enlaces metálicos. Entonces, básicamente eso es lo que en esta clase hemos tratado, ¿sí? Entonces, acá tenemos una bibliografía referencial, por ejemplo, Raymond Chan, Química General, del año 2010, Timberlake, Química del 2008. Entonces, básicamente esta es la bibliografía
que nosotros podemos indicarles a ustedes. Bueno, con esto hemos terminado la exposición, sí, de esta semana número 1, y te invito, estimado estudiante, que puedas ver este video y tratar de leer la bibliografía que se te da. Te esperamos en clase con bastante anhelo para podernos conocer y poder compartir una sesión de clase amena y dinámica. Que tengan un buen día, estimados estudiantes.